Bienvenidos a su devocional de las iglesias del Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca y San Luis de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Quien les habla en el día de hoy, Loida Flores. Siguiendo con el estudio de la segunda carta de Pablo a Timoteo, hoy vamos a hablar de un tema que se llama un obrero aprobado por Dios. Y Pablo le sigue dando instrucciones a Timoteo de cómo ser un obrero aprobado por Dios y de permanecer firme en tiempos peligrosos. Y una de las enseñanzas que él les da es esta, de ser un buen obrero. Y para eso él le da varias instrucciones y se encuentra en el capítulo 2 del versículo 14 al 25. Y en el versículo 14 le dice: recuérdales esto, o sea que Timoteo le recuerde a todo aquel que quiere ser un obrero de Dios o al que es llamado para ser obrero de Dios. Dice: recuérdale esto, exhórtalo delante del Señor a que no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es decir, como primer punto le está diciendo: no te metas en discusiones vanas. Debemos centrarnos en el mensaje de Dios y no enfocarnos en las opiniones humanas y debates interminables, pues esto lo que hace es traer perdición a los oyentes. En el versículo 15 le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, como segundo punto, un obrero se mantiene enfocado en su propia vida y llamado. En vez de hacerse popular ante la gente, él debía permanecer fiel al llamado de Dios, trabajando diligentemente para el Señor, para cuando llegue el momento de ser examinado, no tener nada de qué avergonzarse. En el versículo 16 le dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea que como punto 3 le está diciendo: enseña la palabra de Dios correctamente. No debes manipular la palabra de Dios para tu propio beneficio, ni para entretener a los oyentes. Al contrario, la palabra de Dios es para penetrar en el corazón de los hombres, limpiar sus pecados y llevarlos a Jesús. Como cuarto punto le dice que evite profanas y vanas palabrerías. Son aquellas enseñanzas que son populares, atractivas porque son populares, pero que distorsionan el verdadero evangelio y la palabra de Dios, provocando que la gente sienta menos respeto por Dios. Como punto 5, le dice que se mantenga limpio. Y lo vemos en el versículo 20. Y él le da una explicación amplia. Le dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí le habla de los instrumentos que hay en una casa grande. Hay instrumentos como bandejas de plata, que son para honrar a los invitados cuando llegan, incluso para uno mismo. Pero hay otros instrumentos que son como las canecas de la basura, que son utilizadas para eso, para la basura. Y eso no significa que un cristiano sea mejor que otro o que tenga más valor que otro. No está hablando de eso. Significa
que debemos esforzarnos por mantenernos limpios y poner nuestra voluntad para mantenerlos limpios del pecado y la maldad, porque de esa manera vamos a ser usados por Dios. Dios quiere usar a su gente para toda buena obra, incluyendo a los que están en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la comunidad. Pero esto pasa cuando uno se limpia y se aparta para Dios como un instrumento de honra. Es decir, que el ser usados por Dios como instrumento de honra depende de nosotros mismos, de mantenernos siempre limpios. Otra instrucción que Pablo le da en el versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto quiere decir, como sexto punto, huir de las pasiones juveniles es huir de los deseos y tentaciones que son más comunes en los adolescentes o en un adulto joven. Por lo tanto, hay cosas de las que debemos huir y otras a las que debemos seguir y buscar, que es el punto número 7. Dice que sigue la fe, la paz y el amor. Es decir, debemos hacer todo lo posible, todo lo que podamos para estar bien en nuestras relaciones personales con otros. No es cuestión de evitar las malas cosas, sino es más bien de buscar cosas buenas. Y en Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, debemos siempre mantenernos en fe para poder agradar a Dios. En el libro de Salmos nos dice que busquemos la paz y la sigamos. Y en Romanos nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y en Primera de Corintios nos dice que hay 3 cosas que deben permanecer, pero que la mayor de ellas es el amor. Ya por último, dice: evita contienda y discusiones, y corregir con mansedumbre a los que se oponen a la verdad. Es decir, a los que se oponen a la palabra de Dios hay que corregirlos con mansedumbre, porque quizás actuando de esta manera ellos se arrepientan y los ganemos para Cristo. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir cada una de estas cosas para ser obreros aprobados por ti, no para ganar fama ante los hombres, Señor, sino para ser útiles en tu obra, para honrarte con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.